versículo ahora 24. Y hermano, ¿ya te diste cuenta de qué hablan los cantos? ¿Ya lo pudiste identificar, hermano? ¿De qué hablan los cantos? ¿Alguien me puede decir? No. Del que se toma buena obra en nosotros. Ok, de eso habla el último, pero todos los cantos, ¿de qué hablan, hermano? ¿De la qué? ¿De la qué? One by one, please. Arturo. Santificación de la persona de Cristo. Ok, mi hermano Domingo, ¿de qué me dijo? Santificación. De la santificación. Es un poquito más claro, aunque todos para mí son lo suficientemente claros, pero este último versículo, más bien este último canto que acabamos de entonar, habla exactamente acerca, sí, de una obra de santificación, sí habla acerca de lo que Cristo está haciendo o de la obra de Cristo en nosotros, pero todos estos cantos específicamente hablan acerca de que es Dios quien hace la obra en nosotros. No nosotros, por nosotros mismos, sino Dios actuando en nosotros. La providencia de Dios para que tú y yo seamos cada vez más como su Hijo Jesucristo. De eso se trata. ¿Recuerdas lo que dice el versículo 23 de nuestra primera carta? Nota lo que dice. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Te acuerdas? Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea conservado, o sea preservado, o sea guardado, dice la Reina Valera que ustedes tienen. Pero recuerden, no se nos quite de la mente, por favor, el que es Dios quien hace la obra. De otra forma, le quitamos a Dios la gloria y nos la ponemos nosotros. Quiero que noten eso. ¿Sí? Nota otra vez, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esta palabra completo, recuerda, es la palabra pleroma, que habla exactamente de esta plenitud del ser perfectos en Dios y o por Dios. De esto es de lo que está hablando el texto, que es Dios el que nos santifica. ¿Recuerdas que veíamos algunos puntos acerca de esta santificación? Tenemos una santificación posicional. No solo esto, sino que es Dios a través de su palabra quien nos santifica. Es Dios quien a través de su Espíritu nos santifica. Es Dios quien a través del Evangelio nos santifica. Es Dios quien a través de los hermanos nos santifica. Por eso hablo de la providencia de Dios. Es todo lo que Dios nos provee para nuestra santificación. ¿Sí? Es de esto de lo que se trata, hermano. Recuerda, yo tengo una santificación posicional, porque yo fui elegido por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Te acuerdas de esta parte? Yo fui elegido, escogido por Dios. Es esta mi santificación posicional. Santo es apartado de, o apartado por, o apartado para. Eso es santo. ¿Te acuerdas de eso? Siento que se me está engrosando un poquito más la voz de lo normal y a lo mejor termino hablando más grueso todavía. Pero el punto, hermano, es que es Dios quien nos provee. Si Dios me da una santificación posicional, es porque Él me escogió desde antes de la fundación del mundo para algo específico. Recuerda, me escoge de antes de la fundación del mundo, prepara mi destino
para que en cierto momento de la historia que Él gobierna, yo escuche el Evangelio, Él me llama por medio del Evangelio, nota la providencia de Dios. Él me llama por medio del Evangelio, Él me justifica por medio de la obra redentora de Cristo y Él me salva, ¿cierto? No solo eso, sino que Él me glorifica, según dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Romanos del capítulo 8, versículos del 28 en adelante, ¿cierto? ¿Quién hace la obra entonces? Dios. Por eso dice el texto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible. Gracias. Sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea preservado, sea guardado sin mancha alguna. No está hablando de una perfección completa. Está hablando de un proceso de santificación progresivo en el que yo debo de estar día con día. Esta es lo que se conoce, que yo les explicaba, como una santificación práctica, ¿cierto? Ahora nota que el ser guardado no es guardar por guardar. Esto es lo que yo les explicaba la semana pasada. No es guardado por guardar, sino es que tiene que ser guardado de una forma específica, porque es Dios quien hace la santificación en nosotros. ¿Cómo va a ser guardado? ¿Cómo debemos de guardarnos entonces? Irreprensibles. Sin que alguien pueda venir a acusarnos por algún pecado grave que podamos estar cometiendo. ¿Cierto? Esto es lo que dice aquí. Ahora dice, ¿para qué? ¿Para qué yo? ¿Por qué debo de guardarme así? ¿Por qué debo de negarme a los placeres que este mundo me ofrece? Dice, ¿por qué el texto? El texto lo aclara, hermano. El texto lo aclara. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El texto es lo suficientemente claro. Debemos de guardarnos sin pecado, o debemos de procurar pecar cada día menos, porque la venida de Cristo está muy cerca. Y si te encuentra pecando, ya tienes problemas. Pecados graves, ya tienes problemas entonces. ¿Cierto? ¿Cuál es el mayor problema? Eso los mandé a echar, hermano, para que no se duerman y les salte el corazón hacia la puerta. Así que, y la próxima explotan aquí adentro. Así que, entonces, esto es muy interesante. Hermanos, si hoy viniera Cristo por nosotros, ¿qué harías? ¿O qué dejarías de hacer? Aquí dice que seamos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás listo? Cristo puede venir hoy por ti sin problema. Oh, ay Señor, espérame, tengo que arrepentirme, tengo que ir así, tengo que ir. Cuidado. Ahora, nota lo que sigue diciendo el mismo texto, versículo 24, que es el versículo que vamos a estudiar el día de hoy. Nota. Y Él es el que os llama. ¿Quién llama? Dios. Ahora, ¿a quién llama? A sus elegidos. Nota, ¿cómo no ha perdido el apóstol Pablo la idea? Versículo 23. ¿Quién santifica? Dios. ¿Quién llama? Dios. El cual también lo hará. Hay una promesa aquí. Recuerda que Dios no es hombre para que mienta, Dios es inmutable. Pablo también está apelando a la inmutabilidad de Dios. Dios cumple lo que promete. Si Dios prometió que lo haría, lo va a hacer. Es más, tú y yo debemos de ser testigos fieles de esto, porque hoy no somos las mismas personas que cuando Él nos salvó. ¿Sí o no? En teoría debemos de ser mejores. No mejores para con la sociedad, que en teoría deben de ser, pero en primer lugar debemos de ser mejores para con Dios.
y posteriormente para con la sociedad. Si yo no soy mejor que el día que me salvó, cuídate, examínate a ti mismo y después coma así del pan y beba de la copa, dice Pablo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si tú no eres mejor hoy que el día que Dios te salvó, estás participando de la cena del Señor indignamente. Estás acarreando juicio a tu vida. Así de sencillo, pero así de complicado es esto. Hermanos, si yo les hago una pregunta, ¿cuál es la doctrina más importante respecto a la salvación? ¿Qué me dirías? ¿Cuál pensarías que es? De las doctrinas que constituyen la gran doctrina de la salvación, ¿cuál es la que tú consideras que es la crucial, la más importante? Ahí son estas, te las voy a decir para que vayas pensando. La elección, la justificación, la regeneración, la redención, la expiación o la conversión. ¿Cuál es esta, la que tú consideras más importante para nuestra salvación o el poder llegar al día de Jesucristo? La justificación. La justificación, la redención, la elección. ¿Ya ven cómo rápido se levanta polvo aquí, hermano? ¿Ya viste qué rápido? Sin menospreciar ninguna de estas doctrinas, según lo que vamos a estudiar y hemos estado estudiando, hay una que está por encima de todas en cuanto al gozo que da, y es la doctrina de la seguridad de la salvación. La doctrina de la seguridad de la salvación, o como la llamamos en un ámbito teológico que ustedes lo conocen, la perseverancia de los santos. En un término teológico sistemático, estamos hablando ya desde hace algunos domingos acerca de la soteriología, la salvación, la seguridad de esta, ¿cierto? En su esencia, esta doctrina enseña que cuando una persona es salvada por Dios, es salvo para siempre. Todas las doctrinas que hemos mencionado serían sin valor si nuestra salvación no es segura. ¿Cierto? ¿De qué me sirve ser justificado si no tengo la seguridad de esto? Si nosotros quitamos la seguridad de la salvación, sería inútil hablar del gozo de la salvación y tal vez hasta cínico, hermano. ¿No es cierto? Y hablar de la esperanza presente o de la esperanza eterna. ¿Qué gozo podemos tener cuando la salvación no es segura? ¿Qué gozo podríamos tener? ¿No dice el apóstol Pablo que seríamos los más dignos de lástima? ¿Qué esperanza puede darnos y podemos tener al saber que por un descuido ya no estamos en la presencia del Señor? ¿Cierto? Si el Señor no nos sostiene, si el Señor no nos guarda, sin Él no podemos tener la seguridad del cielo ni de la eternidad junto con Él. ¿Entendemos esto, hermano? ¿Yo puedo perder mi salvación? Si depende de mí, sí. Pero no descansa en mí la seguridad de mi salvación. ¿En quién descansa? Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes de esta iglesia? Levanten su mano, por favor. Muy bien. ¿Pueden ponerse de pie? Pueden ponerse de pie. Los jóvenes que le asisten al grupo de jóvenes. Yo sé que tú eres muy joven, Mauricio, pero me refiero a otro tipo de jóvenes. Jóvenes solteros, mejor dicho. ¿Dónde están los jóvenes?
tan poquitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Con estos me es suficiente por hoy. Me pueden recitar Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pueden sentarse. Sonaron como aguacero, pero les pido que se lo memoricen bien, porque aparte de todo, hermano, les pedí que se memorizaran el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículos del 1 hasta el 18. Y lo van a recitar aquí como los niños, para que vean que ellos también se aprenden los textos. Entonces, hermano, regresando a nuestro estudio, ¿yo puedo perder mi salvación? Si depende de mí, sí. Pero es precisamente este el asunto, que no depende de mí, según Filipenses en el capítulo 1. Aunque la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo está hablando con mucha precisión acerca de lo bien que están haciendo los filipenses. Pero nota que... mi Biblia está en otro orden, hermano, perdón. Filipenses, vamos a Filipenses. El texto que leímos como lectura previa dice: doy gracias a mi Dios siempre. Pablo está orando a Dios por la obra de los filipenses. Nota: doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Nota: por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¡Wow! Vaya que trabajaban los hermanos, Eso es lo que está diciendo Pablo. Estando convencido precisamente de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dicho de otra forma, van bien filipenses, pero les hace falta. Sigan allí, sigan allí. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos va a preservar la perseverancia de los santos. La seguridad de la salvación no radica en que lo hagas bien o hagas mal. Si eres salvo, eres salvo. No hay expresiones, ya se los he dicho en alguna otra ocasión. No hay tal expresión, no existe. Es que antes era cristiano. No, discúlpeme. Si usted antes era cristiano, significa que ni ayer ni hoy es usted cristiano. Con toda la claridad del mundo se lo digo. ¿Por qué? Porque la salvación no se pierde, porque no radica en mí, radica en Dios. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué? Nota lo que dice el versículo 11 de nuestra lectura previa. Llenos del fruto de justicia, que es ¿qué? Por medio de Jesucristo. ¡Wow! Para la gloria y alabanza de Dios. ¿Pues estamos llenos de fruto? Sí. ¿Es mío el fruto, dice el texto? No. ¿De quién es el fruto? De Cristo. En Dios, para la gloria de Dios. Nota lo que dice el texto. Y entonces, ¿dónde quedo yo? Mis buenas obras. ¿Cómo te explico que no sirven para nada tus buenas obras? ¿Quieres que te lo explique en griego? Que tus buenas obras no sirven para nada. ¿Qué parte de que tus buenas obras y las mías no sirven para nada no hemos entendido? Como para que vaya yo a la etimología de las palabras y no quede claro. ¡Wow! ¡Qué terrible es esto! Ya nos aplastó nuestro orgullo esto. Esta predicación no vende, hermano. Por eso no tenemos lleno aquí. Este pastor siempre nos habla acerca de esto. Hermano, la obra es de Dios. No, ¿cierto? Ahora escucha esto. Si Dios no nos salva, yo no puedo salvarme a mí mismo. Si el Señor no me santifica, yo no puedo santificarme a mí mismo. Si el Señor no me santifica, yo no podré nunca santificarme a mí mismo. Si el Señor no me guarda, yo no tengo la capacidad de guardarme a mí mismo. ¿Cierto? Por eso Pablo le escribe a los filipenses que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no era digno de salvación, hermano. Yo no era digno de salvación.
Y hoy sigo siendo indigno de poseer la salvación. Yo no la merecí. Yo merecía el castigo eterno. Entonces, tenemos que entender que la única razón por la que fuimos salvados es por la gracia y no por algún mérito nuestro. No tenía méritos antes de mi salvación y no tengo méritos hoy que ya tengo mi salvación. Y lo mismo se aplica a cada uno de ustedes. Antes de conocer a Cristo no merecíamos nada y tampoco lo merecemos hoy. Somos salvos única y exclusivamente por la gracia de Dios. ¿Cierto? ¿Qué tiene esto que ver con mi texto que vamos a estudiar hoy? Porque no he entrado al texto, hermano. No he ido al versículo 24. Estoy en la pura introducción, pero quiero apuntalar lo que dije hace 15 días. Quiero apuntalar esa parte. Si yo pudiera perder mi salvación, definitivamente, y claro que por supuesto la pierdo. No tengo duda de eso. La posibilidad de perder la salvación sucedería con cada uno de nosotros. No podríamos mantenernos a salvo ni siquiera por medio minuto. Piensa en esto. Algo muy claro, muy sencillo. Piensa en esto. Adán, allá en el huerto del Edén, él fue creado sin pecado, no había pecado en él, ¿cierto? Estaba ahí con el Señor. ¿Pudo mantenerse a salvo de violar el principio establecido por Dios? No. Pecó, hermano. Ahora piensa, él estaba en un ambiente diferente al de nosotros, ¿cierto? Él, estando en las condiciones en las que estaba, no se pudo mantener a salvo, cuanto menos tú y yo con un mundo tan perverso y decaído como lo tenemos hoy. Quien duda de esto no ha entendido qué es la antropología. Y no estoy hablando del Homo sapiens, ni del Homo erectus, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no ha entendido, quien no comprenda esto, no ha comprendido con toda precisión cuál es su posición delante de Dios, la condición del hombre delante de Dios, que es un ser caído, que hace de continuo solamente el mal. Su comprensión de la antropología es incorrecta, es deficiente. Por eso es importante que nosotros entendamos y vayamos a ver con precisión. Ahora, me llamó la atención un comentario que hace Henry Tolopilo acerca de todo esto. Cito, dice: quizá usted piense que usted nada tuvo que ver en la salvación. Parece una teología correcta, ¿cierto? No tenían méritos antes de llegar a Cristo. En otras palabras, no fueron salvados por sus obras antes de conocer a Cristo. Pero ahora son ellos los que se mantienen salvos. En otras palabras, fueron salvados por fe en Cristo, pero ahora se mantienen salvados por obras después de Cristo. Hay muchos que piensan esto. ¿Por qué piensan esto? Porque están luchando para mantenerse salvos en sus propias fuerzas. Si tú piensas que puedes mantenerte salvo, tú no entiendes la doctrina de la depravación del hombre. Tú tienes un concepto equivocado, deficiente del pecado y del hombre. Tu antropología bíblica es totalmente deficiente. Tú no entiendes cuán pecaminoso eres si piensas que puedes mantenerte a salvo o a salva, dice Henry Tolopilo. Y dentro de este comentario, Henry dice, él cita a Spurgeon, y Spurgeon dice: ningún hombre puede guardarse a sí mismo. Él sin duda fracasará. Si guardarse dependiera de nosotros, terminaríamos en el infierno. Solo Jesús puede salvarnos de nuestros pecados hasta el fin. Y por supuesto que tiene razón. Con esto en mente, podemos pasar entonces a nuestro texto. ¿Ok? ¿Entendemos? ¿Sabemos qué es la antropología? ¿Sabemos qué es la depravación del hombre?
La depravación del hombre es que el hombre es pecaminoso desde la cabeza hasta la punta de los pies. La antropología es saber qué posición tiene el hombre delante de Dios. Estamos perdidos. Por eso Spurgeon dice que si depende de nosotros, vamos a terminar en el infierno. Por eso el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo del 23 al 24, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, nota, el cual también lo hará. Vamos a orar, hermanos, por favor. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque nos permites meditar en tu palabra, a profundizar un poco para poder extraer las verdades bíblicas que en ella están para nuestro propio beneficio. Señor, ayúdame a poder exponer con la mayor precisión posible. Adiestra mis labios, mi lengua, mis ojos, mi mente, Padre, para que tu palabra sea exaltada y tú seas glorificado por encima de todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios es el que llama. ¿Cómo Dios nos llamó? Por medio de la predicación del Evangelio. ¿Qué significa iglesia, hermano? ¿Qué significa iglesia? Sí, pero más allá. Eclesia, los llamados. Eso es la iglesia. Los llamados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo. Por eso tenemos que estar aparte de. ¿Nota? Fiel es el que os llama. ¿Quién llamó? Dios, dijo en el versículo 23. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Se cumple, ¿cierto? También es fiel para completar y llevar a cabo el propósito de la santificación. Nota cómo todo tiene que ver con Dios. Tú y yo lo único que aportamos para nuestra salvación fue nuestro pecado, para que pudieras ser salvado. No aportamos ninguna otra cosa. Pablo expresó después a los filipenses esta confianza en la fidelidad de Dios con los creyentes, como ya lo citamos hace un ratito, en Filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Ya no lo vamos a buscar, ya lo leímos. Esta es otra promesa a todos los creyentes, que Dios tiene el poder para garantizar su santificación final. Por eso cantamos este último canto. Dios completará su obra perfecta en mí, en cada uno de los que realmente le han reconocido como Señor y como Salvador personal. La salvación que Dios concede es segura, con gracia y eficacia llama a los individuos, con gracia y eficacia. ¿Te acuerdas de esto? ¿A qué te suena? El segundo punto, después de la depravación total, ¿cuál es? ¿Qué pasó, hermano? ¿No se saben los 5 puntos calvinistas? ¿No, hermano? ¿Sí o no? A ver, díganme, por favor. El primero es depravación total. El segundo, ¿elección qué? ¿Y el 3? ¿El 3? Arturo. ¿Expiación limitada? ¿Y el 4? ¿Y el 5? No, hermano, esto los deben de tener, pero a flor de piel, ¿ok? De memoria se los aprenden para la próxima semana, porque se los voy a preguntar, ¿ok? Los 5 puntos calvinistas. ¿Cuáles son los 5 puntos calvinistas? Eso es lo que quiero que vayas e investigues, ¿ok? Entonces está hablando de la eficacia del llamado, la gracia irresistible. Cuando alguien es llamado por Dios, la gracia irresistible ahí está, y acude al llamado.
¿Cierto? Así funciona. Juan en el capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo 6, versículo 37, cito: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echo fuera. O sea que no fui yo el que escogí a Dios. No, fue Dios quien te escogió a ti. Aquí dice el texto, ¿cierto? Sí. Ahí mismo, en el mismo capítulo, ahora los versículos del 44 al 45, dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. ¿De quién es la obra? De Dios. De Dios. Pero es que yo fui el que he escuchado esta ilustración un montón de veces, hermano, tratando de defender un punto 100% arminiano. Sí, Dios me llamó, me predicaron el evangelio, pero yo respondí. Yo elegí a Dios. No es así. Dios te dio la fe, nota la providencia de Dios. Dios te dio la fe para que aceptar. No, porque es como cuando alguien le pide a un hombre, le pide a una mujer que sea su esposa. Él le hace el llamado, pero aquella dice sí. No. Y la providencia de Dios y la soberanía de Dios, ¿dónde se queda? ¿Ok? Entonces nadie viene a la salvación si el Padre no lo trae. Esto es lo que está diciendo el texto. Dios es el que os llama. El llamamiento eficaz, la gracia irresistible, aquí está en todo su esplendor, hermano. Yo sé que cuesta trabajo. Si alguien no lo ha logrado entender con precisión, cuesta mucho trabajo. Pero te voy a dar un consejo. Es por fe. Solo por fe. Luego lo entiendes. Primero es por fe. Entonces, les da la fe para arrepentirse y creer. Ahí está la provisión de Dios. Efesios en el capítulo 2, versículos del 8 al 10. Pero es que yo hago buenas obras, pero no son tuyas. Pero es que yo creí, tampoco es tuyo. Pero es que yo tengo fe, Dios te la dio. O que no puse yo nada, no, solamente tu pecado. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, pero les voy a conceder hasta el 10. ¿Ok? Bueno, les voy a conceder les podría leer todo el capítulo 2 porque es hermoso, hablando acerca de esto. Ahora noten: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es que yo elegí, aquí dijo que ya te estás gloriando. Bueno, aquí dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Nota, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ya está, yo hago buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú andes en ellas. ¡Ay, serán mías! No, la santificación no depende de ti, la santificación no depende de mí, la santificación depende de Dios. ¿Quién obedece a Dios al 100%? Levanta su mano. Ándale tú. ¿Sabes cómo no es por obras? Para que nadie se gloríe. Alabado sea Dios. Ahorita lo pasamos a la pedrería. Que muera irrevisiblemente este filisteo incircunciso. Hermano, ¿quién obedece a Dios al 100%? No la levantes. Nadie. En ese nadie, todos ya hubiéramos perdido la salvación. Sí, todos ya hubiéramos perdido la salvación por no obedecer a cabalidad. Chanfle. ¿Ya viste cómo la salvación, la santificación no depende de mí? Depende de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que no nos la delegó, hermano. Ya, ¿cuánto tiempo? No, ya habíamos hecho de la salvación una piltrafa, como muchos otros hacen, por no venir a estudiar. Entonces, Dios da la fe, Dios me trae o me llama y nos provee de la gracia
para preservar hacia la gloria de la santificación final. Nota, el trabajo es de Dios. El trabajo es de Dios y nada más. Judas, ¿cuántos capítulos tiene Judas, Julio? 1. Muy bien, hermano. No, sí eres grande, dice tu hija. Judas, en el capítulo único, versículo 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora por todos los siglos. Amén. ¿De quién es la gloria? De Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a presentar sin mancha, sin caída. ¿Es que realmente no caímos? No, sí caímos. Y nos manchamos, sí, somos remanchados. Pero Él nos ve limpios y irreprensibles, porque ve a su Hijo en nosotros. ¿No se es grande? Tenemos una justificación, una salvación imputada. Nos fue puesta. No lo merecíamos. Eso es grandioso, hermano. En resumen, entonces, la oración de Pablo por los tesalonicenses sugiere un número de principios esenciales en el proceso de la santificación que todos los cristianos necesitamos recordar. Primero, la santificación experimental es inherente, positiva y negativa. Por lo negativo requiere la purga del pecado, según Romanos en el capítulo 6, en el versículo 6. Romanos en el capítulo 6, versículo 6. Si alguien lo encuentra antes que yo, le da lectura, pero ¿qué creen? Ya lo encontré. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ya no seas esclavo del pecado. ¿No dice esto el mismo apóstol Pablo allá en Colosenses en el capítulo 3? Sí. Que ya no sirvas al pecado en tu cuerpo mortal, de modo que sigo con Romanos, pero en Colosenses dice que mortifiques, que mates el pecado que mora en ti. Es la misma idea, ¿cierto? La santificación elimina el pecado. La santificación no elimina el pecado. Ahí estamos batallando con él todo el tiempo. Pero quita del creyente su amor por éste y decrece su frecuencia. Escucha bien, la santificación no quita el pecado, pero quita del creyente su amor por éste. Por eso, ¿no aborreces tu pecado, hermano? Yo sí, ya lo traigo todos los días batallando. Y la santificación hace que el amor por el pecado decrezca, para que yo no esté ahí más. De eso se trata. Mismo Romanos en el capítulo 6, versículo 22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto que la santificación como resultado de la vida eterna. Claro el texto. ¿Sí o no, hermano? Sí. Qué bueno que estás atento. Ahora, la santificación positiva requiere la renovación de la mente y reviste o que tenemos que revestirnos de la semejanza de Cristo. Otra vez, citamos a la carta a los Colosenses en el capítulo 3, esa mejor ya la leo porque hace rato se los revolví. Y dice a partir del versículo 5: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría.
Ya dile a eso que no. Dile a eso que no. ¿Por qué? Nota lo que dice el versículo 6. Porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. ¡Ah! Entonces, ¿qué pasa cuando alguien está pecando de esta forma? No le hagamos tanto al cuento, hermano. Todo da evidencia de que pareciera no ser un hijo de Dios. ¿Cierto? Entonces, y la lista sigue, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Ira. No es de la que tú dices luego, mira a este hermano. No, hermano, hablas mal. Es mira a este hermano. Esta es la ira del enojo. Quítate eso. Bueno, también hablemos bien. Y quítate ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No seas un mentiroso. Que habéis desechado, que desechemos al viejo hombre con sus malos hábitos. Y habéis vestido, pues habla de revestir. ¿Revestir qué significa? Que ya te vestiste y que te pongas algo más encima, ¿no es cierto? Como cuando en la época de frío te metes un calcetín y luego la calceta y luego no sé qué tanto te pones y terminas con unos piesotos así. Así ponte, pero ¿qué es lo que tienes que poner? Nota. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia algún verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Tenemos que irnos pareciendo cada vez más a aquel, ¿cierto? Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión. Ponte esto. Ponte la tierna compasión, la bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Ya deja de mentir y soporta unos a otros, y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, el vínculo de la paz. Y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esto es lo que Dios preparó para que nosotros estemos aquí. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Por qué pecamos? Porque no conocemos la palabra, porque no la memorizamos, porque no sabemos cuáles son las demandas de Dios. Por eso. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. ¿Alguna duda? Ya nos puso una trapeada, pero buena, que no. Esto es lo que debemos hacer andando en las buenas obras que nos dijo allá de Efesios en el capítulo 12, en el versículo 10. Son las buenas obras que Dios ya preparó para que tú y yo andemos en ellas. Chanfle, bendito Dios. Gracias a Dios, hermano, que la salvación no depende de que yo pueda cumplir a cabalidad todas estas cosas. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? No depende de mí, claro que yo debo de esforzarme por cumplirlas. Dios ya me proveyó su palabra, su espíritu y la iglesia, para que yo viva eso. Porque recuerda que eso, ¿qué somos la iglesia? Ya les di la ilustración de John Stott. ¿Qué dice John Stott acerca de qué es la iglesia? Bueno, lo he dicho eso también muchas veces. A ver, Arturo, ¿qué es? Ya te cansaste, perdón. Pues pensé que ibas a opinar. Entonces, John Stott dice, cuando la Escritura dice en los Evangelios, que nosotros somos la sal de la tierra. Sí, cierto, ya me acordé. Nosotros somos la sal de la tierra, ¿cierto? John Stott dice que cada iglesia local es como un gran salero y estamos para preservarnos entre nosotros mismos de pecado.
¿Cierto? Ese es nuestro trabajo. La Biblia, pues memorízala, hermano. Porque en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el Salmo 119:11. ¿Cierto? Si yo no memorizo Biblia, si yo no tengo Biblia en mi mente, si mi mente no está siendo renovada por medio de la Escritura para aprender a pensar para Dios y con Dios, ¿dónde voy a glorificar a Dios? ¿Cuáles buenas obras voy a hacer? Ninguna. ¿Cierto? ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo llevo? No me fijé en la hora, hermano. ¿Llevo hora y media? No, sí, pero ¿cuánto tiempo llevo? Aquí verle, para saber hasta dónde le sigo. Desde que oraste llevas 25 minutos. Ay, bueno, vámonos. Me faltan todavía 4 puntos que analizar, hermano. Así que ya les di el primero. El segundo, la santificación ocurre principalmente en el corazón, en la mente, en el ser interno. ¿Recuerdas lo que dice Pedro? Santificar a Dios en vuestros corazones. Que Dios tenga la preeminencia en mi vida. Que Él tenga el lugar number 1. Así de sencillo. Eso es santificar a Dios en mi corazón, en mi adentro. Si yo no lo hago ahí, no la hice ya. Regresamos a Romanos en el capítulo 3, versículo 21. Hermano, Oscar, ahí adentro de esa mochila hay unos lentes. Pásenme, hermanito, por favor, porque se me empiezan a mover las letras, no sé por qué. Capítulo 3, versículo 21 al 23 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Hasta cuál les dije? 23. Yo me pasé, perdón. Y eso que no veo. Pues por no ver, por eso yo me pasé. ¿Ok? Nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, hermano. Todo está en cómo piensas. De verdad, somos lo que pensamos. Tu mentalidad tan mediocre, y no estoy hablando de que te superes y que tengas un montón, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que aprendamos a pensar para Dios. Ayer tuve la enorme bendición de ir con mis hermanos Urquijo a darle unas palabras de aliento a mi hermanita Carmen. Suena raro Carmen, siendo que le estoy dando un nombre, a lo mejor le damos como Carmen. Y le decía yo, le estaba citando Eclesiastés en el capítulo 11, versículos del 7 en adelante, cuando dice que vive la vida, life is life, pero sabe una cosa, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dicho de otra forma, le explicaba yo a Carmen: medita en todo lo que haces. Piensa 53 veces lo que vas a hacer y piensa que si eso que vas a hacer glorifica a Dios, o si eso que vas a dejar de hacer glorifica a Dios. ¿Tu forma de vivir glorifica a Dios? Eso es lo que me refiero. Tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar, ¿cierto? Tercero, la Biblia llama a la santificación una bella realidad. En el Salmo 110, versículo 3. Salmo 110, versículo 3. Dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora tu juventud es para ti como el rocío, en el esplendor de tu santidad.
La santidad, entonces, es la corona de joyas hermosas de la divinidad. Refleja la perfección divina, la virtud sin mitigaciones, la justicia absoluta y la ausencia pura de pecado. Eso es santidad. Sin esta, nadie verá a Dios. ¿Cierto? Isaías en el capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15 dice: porque así dice el alto y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Quién hace la obra? Dios. Y mira que es el principio del Antiguo Testamento. ¿Cierto? ¿Qué le pasaba a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio? ¿Qué le pasaba a un hijo contumaz y rebelde? Alabado sea Dios que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cierto? Cuarto, la santificación es una realidad continua. En el nuevo nacimiento, Dios planta la semilla de la justicia, el principio de la vida divina en el corazón del creyente, según cita el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1, versículos 23 al 25. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 23 al 25. Cito: pues habéis sido nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Se cae la hierba, secase la hierba, secase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Esta permanece para siempre. Dios permanece para siempre. ¿Cierto? Eso no quiere decir que volverá a pecar, sino que habrá. Esto no quiere decir que Él no volverá a pecar, sino que habrá discontinuidad en su patrón interrumpido de pecado y comenzará a vivir en un nuevo patrón de santidad. Dicho de otra forma, no está diciendo que no pequemos, está diciendo que modifiquemos, o que Dios está modificando nuestro actuar. Otra vez, cada vez debemos de pecar menos, siempre. Quinto, los creyentes deben recordar que las personas pueden falsificar la santificación en varias formas. Nota, la santificación se confunde. La santificación no es educación. La santificación no son buenos conceptos morales. La santificación no es venir a la iglesia. La santificación no es cargar una Biblia. Eso se puede imitar y no ser santo. Los creyentes entonces deben recordar que las personas pueden falsificar la santificación en varias formas. Primero, la virtud moral puede sustituir la verdadera santificación. Una persona moralista no es santa, pero nosotros nos confundimos con eso, porque nosotros juzgamos la apariencia, no el corazón. Las personas pueden exhibir cualidades de carácter como ausencia de prejuicios, lealtad, vivismo, bondad, generosidad, diligencia, filantropía, y sin embargo ser unos perfectos incrédulos de corazón e imperfecto con rumbo derecho al infierno.
se imiten. La segunda forma en la que pueden falsificar, la actividad religiosa puede enmascararse de santificación. Un religioso tiene apariencia de santificación, ¿no es cierto? De ser muy santito. Pero es simplemente apariencia. Tercero, profesar externamente el cristianismo. Esto puede parecer una santificación genuina y no serla. Dicho de otra forma, un buen hipócrita dice pero no hace. Cuarta forma, la conciencia y su miedo a las consecuencias del pecado suelen refrenar a las personas de los malos comportamientos. Eso no es santificación, pero es solamente miedo a las consecuencias, no abstinencia para la gloria de Dios. Eso no es santificación. Eso lleva a las personas al infierno. Qué terrible eso, ¿no? Bendito Dios, que la seguridad de mi salvación no depende de mí. Porque yo sí la pierdo, ¿no? Yo sí la pierdo. Y tú también, no te preocupes. Entonces, sexta y última, ¿qué les había dicho? De la santificación, sexta y última, los cristianos deben recordar que la santificación es la prioridad de Dios para sus vidas. Es la voluntad de Dios para ellos, según dice la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 4, en el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y la muerte de Cristo a favor de los creyentes. Contamos con eso, ¿no? ¿Para qué murió Cristo? ¿O por qué murió Cristo, mejor dicho? Para perdón de nuestros pecados. ¿Y para qué resucitó? Para nuestra justificación delante del Padre. Apréndete eso. Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Sin la resurrección, la obra de redención hubiera estado incompleta. ¿Sí? Eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 25, que Cristo resucitó para nuestra justificación. Entonces, todos los creyentes debemos de vivir para la santificación, o debemos de vivir santificándonos, obviamente viviendo lo que Dios ya nos ha dado. No vamos a descubrir el hilo negro, hermano. No tenemos otra meta en la vida que ser como Jesucristo. Eso es lo que tenemos que reflejar. El que dice que permanece en Él, según dice la primera carta de Juan, el que dice que permanece en Cristo, ¿qué? Debe andar como Él anduvo. Y literalmente andar es la palabra griega peripateo, es estar caminando. Pero Él ya nos dejó las huellas a seguir. Así que no le damos al cuento, hermano. Es caminar en donde Él estuvo, hacer lo que Él hizo, vivir como Él vivió. El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. Amén. Dios ya nos proveyó de todo. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué te hace falta? Lo que te haga falta, dile a Dios que te deje ver lo que ya te dio. No necesitas más. Y vivamos en una santificación progresiva para la gloria de nuestro Dios. Amén. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos meditar en ella, Señor. Gracias porque en tu infinita bondad, misericordia y sabiduría nos permites meditar en ella para ir pareciéndonos cada día más
a tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a vivir para ti, a tener esta conciencia de que tú nos has equipado perfectamente con todas las cosas para vivir para ti. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, por favor. Te lo rogamos, eterno Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.